Lo que ha vivido Dani Alves no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Dani Alves pasó de jugar un mundial, ser un jugador importante en su equipo de México y tener una mujer guapísima a pasar un año en prisión, que lo despidan y que su mujer lo haya dejado. No solamente por una infidelidad, sino por supuestamente agredir sexualmente a una chica. Terrible. Y más cuando ahora se demuestra que era inocente. Vamos a explicar en este vídeo paso a paso todo lo que ha pasado, cómo fueron los hechos y vamos a intentar aclarar qué es exactamente lo que ha pasado con el exfutbolista del Barça, Dani Alves. Quédate porque esta historia no te dejará indiferente. Y la vamos a contar solo aquí, en las historias de Venom. Todo saltó por los aires el viernes 20 de enero de 2023, tras salir en todos los medios la noticia de que Dani Alves había sido detenido por los Mossos d'Esquadra en la comisaría del Escorts. El jugador se presentó en la comisaría voluntariamente para declarar y dar su versión sobre una denuncia de una mujer que lo acusaba de agredir sexualmente. El exfutbolista del Barça acudió allí a primera hora y ya no salió. Los Mossos decidieron detenerlo y lo trasladaron directamente a la Ciudad de la Justicia. El juzgado de instrucción número 15 de Barcelona tampoco lo dejó salir y lo mandó a prisión provisional sin fianza. Pero, ¿cómo empezó todo? Los hechos se produjeron la noche del 30 al 31 de diciembre en una famosa discoteca de Barcelona llamada Sutton. El futbolista se encontraba en la ciudad, una que conocía muy bien tras su paso por el Barça, y disfrutaba de unos días de vacaciones tras volver del Mundial de Qatar. Dani alquiló una zona reservada, lo que se conoce como una zona VIP, y sobre las 2 de la madrugada invitó a 3 chicas a acompañarle a él y a un amigo suyo. Las chicas supuestamente no querían, y Dani Alves las vacilaba diciendo que era un jugador de petanca del Hospitalet. Rápidamente, las chicas se dieron cuenta de que eso era mentira y que realmente se encontraban delante de un jugador histórico del fútbol mundial. Según la chica denunciante, casi desde el principio el jugador empezó a tocar a las chicas a las que quería invitar a cava y a bebida. Según comentan, Dani ya iba pasado de copas y tras un buen rato jugueteando con las 3 amigas, decidió centrarse solamente en una. Según cuenta la chica, Alves intentó hasta 3 veces agarrar su mano para llevársela a un lugar VIP y ella se resistía. En un momento dado, y siempre según la denuncia, Alves señaló una puerta y ella le siguió. La mujer cuenta que no sabía que esa puerta daba a un baño que ya no disponía de cámaras de vigilancia como si disponía la estancia en la que habían estado hasta ese momento. La mujer, una vez entró al baño, se dio cuenta de la supuesta encerrona y decidió que quería irse, pero Dani Alves no le dejó. Según la denuncia, el jugador se sentó en el retrete, subió el vestido de la chica y le obligó a sentarse encima de él mientras le llamaba puta. Ella se resistió y Alves la tiró al suelo y le obligó a hacerle una felación. Ella siguió resistiéndose y él la abofeteó y la hasta eyacular. De acuerdo con la versión de la mujer, cuando salió ya solo quedaba una de sus 2 amigas. Estaba en estado de shock y realmente quería irse de ese lugar. Las imágenes de vigilancia recogen ese momento y también cómo salía Dani Alves antes de que lo hiciera la víctima. En el exterior del local, la mujer rompió a llorar y contó lo sucedido a su amiga y al personal de la discoteca. Allí se avisó a los Mossos, llevaron a la chica al hospital para hacerle un examen forense. Y te preguntarás, sabiendo que la chica había llamado a la policía y sabiendo que había pruebas contra él, ¿por qué Dani Alves se presentó a declarar voluntariamente cuando ya estaba en México? Pues según cuenta la policía, no le quisieron decir nada. Silenciaron la gravedad de los hechos precisamente para eso, para que Alves volara voluntariamente a declarar, ya que si Dani Alves sospechaba que lo iban a detener, se podría haber quedado en México y nadie podría haber hecho nada. Además, tras la muerte de la madre de su mujer, Alves se ausentó de su equipo y acudieron al entierro en España. Y aconsejado por sus abogados, Alves decidió que acudiría de forma voluntaria a declarar. Eso sí, tras las acusaciones de la chica, él apareció en un programa de televisión española llamado Y ahora son soles, en el que el jugador dijo lo siguiente: me gustaría desmentir todo. Lo primero, estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando. Cuando eliges ir al baño, no tienes que preguntar quién está para poder ir. No sé quién es esa señorita, no sé su nombre, no la conozco. Basta, porque están haciendo daño a toda mi gente. Pero lo que no se esperaban ni Dani Alves ni sus abogados es que al declarar ya no le iban a dejar salir, porque la jueza consideraba que presentaba un elevado riesgo de fuga, dadas sus capacidades económicas y que tenía doble nacionalidad, la española y la brasileña, y que además residía fuera de España. Desde que ese 2 de enero la víctima presentó su denuncia, la policía catalana interrogó a varios testigos, entre ellos personal de seguridad del local. Visionaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca y recogieron muestras en el lugar de los hechos. Todas esas diligencias, unidas al examen forense que se practicó a la denunciante cuando fue atendida en el Hospital Clínic de Barcelona, llevaron a la jueza a la conclusión de que existían suficientes indicios de que Alves había cometido esa presunta agresión sexual.
Para eso, la instructora tuvo también en cuenta la declaración contundente y persistente de la víctima, quien la mañana de ese viernes también presentó declaración ante la jueza y se ratificó en la denuncia que presentó en comisaría de punta a punta. Y en ese sentido, razonó la magistrada que Brasil no tiene convenios de extradición con España, lo que incrementaba el riesgo de que el deportista intentara huir de la justicia española y lograra refugiarse en su país de origen. Y por tanto, decidió que Dani Alves debía ir a prisión. Por tanto, una vez ya con Dani Alves en prisión, ¿qué penas le esperaban al jugador? Pues con la nueva ley aplicada en España del solo sí es sí, Dani Alves se enfrentaba entre 4 y 12 años de prisión si se le acababa considerando culpable. Pero eso no es todo, porque las malas noticias nunca vienen solas. Leopoldo Silva, presidente de su club mexicano, anunció la decisión de rescindir el contrato con Dani Alves con causa justificada después del ingreso en prisión del futbolista por esta presunta agresión. De hecho, el presidente dijo lo siguiente: con la información acontecida hoy sobre el proceso legal que enfrenta al jugador Dani Alves y por el cual se encuentra detenido en España, hemos determinado comunicar lo siguiente. El Grupo Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Dani Alves a partir de hoy mismo. Así que Dani Alves tuvo que retirarse del fútbol y además de la peor forma posible, porque la trayectoria de Dani Alves hasta ese momento había sido absolutamente ejemplar. Más adelante en este vídeo te contaré su trayectoria, así que no te vayas todavía. Y ante todo lo que te he contado hasta este momento, podrías decir, sí, pero de momento es su palabra contra la de la chica. ¿Por qué se iban a creer más a la chica? Realmente están perjudicando la carrera de Dani Alves y también su vida sin pruebas en principio contundentes. Bueno, pues en ese momento había hasta 6 pruebas que incriminaban a Dani Alves y que supuestamente daban la razón a la chica. La primera es que la declaración de la víctima en España tenía mucho peso y la Unidad Central de Agresión Sexual, que es un grupo de investigadoras de los Mossos d'Esquadra, otorga credibilidad al relato de la mujer, que aseguró que fue encerrada en contra de su voluntad por Alves en un baño de la zona VIP y después fue abofeteada y agredida. El segundo punto es que la mujer, tras la presunta agresión, fue atendida por una ambulancia alertada por la discoteca Sutton y trasladada al Hospital Clinic. Allí se sometió a un examen médico y el parte incluye que sufrió lesiones de poca gravedad compatibles con un forcejeo mantenido presuntamente con el futbolista. Los sanitarios también recogieron muestras biológicas que deberá comprobarse si pertenecen a Dani Alves o no. El tercer punto son las grabaciones de las cámaras de seguridad. Según el relato de la víctima, Alves insistió mucho en que la siguiera a través de una puerta que ella afirma desconocer a dónde conducía. Así que entró en el baño, donde ya no hay cámaras, y según las fuentes consultadas, las grabaciones no desmentían su versión. El cuarto es que Alves mandó un vídeo a un programa de Antena 3 una semana después de los hechos, en el que negaba la agresión y daba a entender que se había dirigido al baño y se había encontrado accidentalmente con la víctima, que ya se encontraba dentro. Una versión que cambió y que no mantuvo durante su declaración frente a los jueces. Estas declaraciones podían restar credibilidad a su testimonio si se demostraba que había mentido, como así fue. El quinto es que el atestado policial recogía las grabaciones de las cámaras de seguridad y también las versiones que ofrecieron testigos que se encontraban con Alves y con la víctima. El jugador estaba con un amigo y la joven con 2 amigas. El informe incluye también las explicaciones del camarero que, atendiendo su petición, animó a las mujeres a sentarse con Alves y su amigo en la sala VIP, lo que también reforzaría la versión de ella. Y sexto es que una víctima de agresión debe acudir siempre al hospital tras los hechos, aunque resulte muy difícil. Debe hacerlo sin cambiarse de ropa, sin ducharse y sin ir al baño. Y eso es exactamente lo que hizo la denunciante. Esto podía ser clave para identificar al agresor, porque en el examen del Hospital Clinic podían hallarse restos de ADN o vello del agresor y averiguar así de quién se trataba. En el caso de Dani Alves, la víctima sabía perfectamente quién era el autor. Sin embargo, si las muestras biológicas que se obtuvieron de la denunciante coincidían con el perfil genético de Alves, se obtendría una prueba de que por lo menos lo que manifestó públicamente en Antena 3 no era verdad. Así que mientras todo esto se resolvía, Dani Alves permaneció en prisión durante más de un año. Obviamente, todo el mundo condenaba a Alves en redes sociales. Ya era lo peor del mundo. Y entonces su mujer se pronunció. La modelo, que se casó con el futbolista de 39 años en 2017, quiso lanzar un mensaje de apoyo a su pareja horas antes de que la jueza le acusara de agresión y fuera trasladado a una cárcel de Barcelona. Joana señalaba que sabía cómo era su marido en realidad y lo respetuoso que era, además de asegurar que muchas veces había visto a mujeres acercándose de forma bastante atrevida a intentar hacer algo con el jugador. Otra de las personas que se pronunció sobre este tema fue Xavi Hernández, entrenador de Dani hasta septiembre de 2022 y ex compañero de vestuario. Xavi dijo lo siguiente: es difícil comentar una situación así, eso lo primero. Estoy sorprendido, impactado y en estado de shock. Conociendo a Dani, me sorprende. Y luego es un tema de la justicia y ella dictará. Me sabe muy mal por él, estoy muy sorprendido. Así que bueno, así quedaron
las cosas, pero hoy, tras años de sufrimiento, Dani Alves ha sido declarado inocente. ¿Será capaz de recuperar su vida? Eso no lo sabemos. Hay gente que dice que la justicia nunca aparece cuando se trata de condenar a gente con dinero, y otros creen que Dani Alves fue un chivo expiatorio del feminismo. En cualquier caso, la justicia ha hablado y Dani Alves es inocente. Un Dani Alves que para muchos sigue siendo un ejemplo de lucha y logro, pues a pesar de tener un origen económico bajo, su fuerza de voluntad, su trabajo duro y su determinación lo han llevado bastante lejos, por lo menos en el mundo del fútbol. Tanto que algunos aseguran que es el mejor lateral derecho de la historia del fútbol y además el único futbolista de la historia que se ha alzado con 43 títulos diferentes. Si todavía no le ha pillado Messi, que ahora mismo no lo sé. Pero nada fue de la noche a la mañana y definitivamente nada de esto fue sencillo. Por eso creo que es importante que puedas conocer también un poco de cómo fue su historia. Dani Alves da Silva, conocido mundialmente como Dani Alves, nació en Brasil el 6 de mayo de 1983. Doña Lucía y Domingos Alves da Silva, sus padres, le dieron la bienvenida en Juazeiro, una ciudad en el estado brasileño de Bahía que se estableció a orillas de un gran río llamado San Francisco. La realidad de la mayoría de los habitantes de Juazeiro no era particularmente favorable y la familia de Dani no fue la excepción. Mientras Doña Lucía se quedaba en casa haciendo todas las labores necesarias para que ésta no se desmoronara, Domingos salía cada madrugada a arar el campo, pues era uno de los tantos agricultores que existían en la zona. Ambos se comprometieron a criar a sus hijos correctamente, de manera que aprendieran el valor del esfuerzo y el sacrificio desde pequeños. Daniel fue un niño un tanto diferente al resto. A pesar de tener la energía, los sueños y la curiosidad natural de cualquier chaval, sus actividades diarias se alejaban muchísimo de lo que un niño promedio hacía. Por ejemplo, Dani se levantaba todos los días cuando el reloj marcaba las 4 de la mañana. Aún somnoliento y cansado, se alistaba rápidamente y acompañaba a su padre al campo para ayudarlo. Su infancia inevitablemente se vio afectada por ello, pero no de forma negativa, pues Dani siempre conservó su optimismo por la vida. Alves trabajaba duro, estudiaba y aún así le quedaba tiempo para disfrutar con sus amigos. Uno de sus hobbies preferidos era jugar al fútbol, nada extraño para un chaval brasileño que nació en la tierra del Jogo Bonito. No pudo evitar soñar en grande, por lo que desde pequeño ya sabía que iba a convertirse en futbolista profesional, aunque también sabía que no iba a ser nada sencillo. Su familia recuerda que cuando Dani tenía 6 años, se obsesionó con hacer garabatos en las paredes de la casa y en los cuadernos de la escuela, y para que Doña Lucía no lo castigara, él alegaba que estaba practicando su autógrafo para cuando fuera famoso. Y vaya, que le sirvió. El campo donde trabajaba su padre estaba ubicado en Salitre, una población situada a 30 kilómetros de su casa. Dani aprendió a trabajar la tierra, a soportar altas temperaturas y también las interminables lluvias. Cabe mencionar que el clima no siempre favorecía la labor de su padre, ya que el año se dividía entre lluvias y sequías por igual. Esto provocaba que las cosechas produjeran ingresos durante un tiempo, pero el siguiente periodo ya no. Dani, por tanto, se forjó como agricultor, comerciante y hasta mesero, pero su propósito en la vida seguía apuntando a jugar en un estadio. Por su cuenta, entrenaba sin parar, en donde sea que estuviese, ya fuera en el campo, en la calle o en la escuela. Alves asegura que tuvo una infancia feliz a pesar de la escasez, del trabajo duro y de su cama de cemento, como afirma en su biografía, porque siempre tuvo el amor de su familia, el apoyo de sus amigos y el sueño de convertirse en futbolista. Su padre, que también era fanático del fútbol, se dio cuenta de que los ojos de su hijo brillaban de una manera especial cada vez que chutaba la pelota. Entonces decidió apoyarlo. Domingos logró hacer que Dani ingresara en un club de la localidad, en donde principalmente jugaban aficionados al deporte de todas las edades por mera diversión. El equipo se llamaba el Palmeiras de Salitre. Dani, que por esa época tenía apenas 10 años, comenzó a jugar de extremo, de media punta junto a sus compañeros, que por cierto eran mucho mayores que él. Al inicio no marcaba muchos goles, pero su determinación por mejorar era lo que más se notaba en el terreno de juego. Con el tiempo fue retrasando su posición hasta situarse como lateral derecho, rol que mantuvo desde ese momento hasta convertirse en el mejor jugador del mundo en esa posición. Cuando cumplió 13 años, Dani ya no tenía dudas. Su futuro estaba en el fútbol. Incluso llegaba a saltarse varias clases con el fin de entrenar día y noche en las categorías inferiores del equipo de la ciudad. Alves quería convertirse en el mejor. Llegó un día en que el entrenador del club, José Carlos Queiroz, fue solicitado por el Sport Club Bahía, junto al jugador también del equipo llamado Lucas. Aunque el club, para permitir la salida de Lucas, también puso la condición de que se llevaran a Dani Alves en la operación. Así que, a sus 15 años, el loco Dani Alves se mudó a Bahía y empezó a entrenarse en el equipo B. Allí vivió varias experiencias, tanto agradables como desagradables. Sin embargo, las adversidades jamás lo detuvieron. Fue quemando cada etapa hasta que llegó el tan esperado día de debutar con el primer equipo. Al principio, cuando le dieron la noticia, Alves no se lo podía creer. Le dijeron que debía presentarse ante Balisto Macedo, un exjugador del Barça y del Madrid que por aquel entonces entrenaba a los profesionales del Bahía, para empezar a participar con la primera plantilla. Dani pensó que era una broma, por lo que tuvieron que repetírselo varias veces para que se lo acabara creyendo. Así como a mí me cuesta creer el brutal apoyo que tiene este canal día
día tras día. Y si has llegado hasta aquí, no olvides dejar tu like y hacer clic en el botón de suscribirte. Créeme que me haces muy feliz de ver que mi contenido te gusta y no dejaré de hacer historias como esta. Como te decía, Alves se estrenó en un partido de Serie A ante el Paraná, en la recta final del campeonato brasileño en el año 2001. El Bahía se apropió del encuentro y firmó su victoria con un 3-0 gracias a una asistencia de Alves y un penalti que él mismo provocó. Su debut tuvo una excelente acogida, tanto que al final los fans no dejaban de gritar "Dani titular, Dani titular". Su carácter ofensivo y fuerza física fueron claves para ganarse la confianza tanto de la afición como de los entrenadores. Y a partir de ese momento, Alves se volvió imparable. No tardó mucho en ganar sus primeros títulos como profesional. Se adueñó del campeonato de Bahía del 2001 y la Copa de Noroeste del país en 2 ocasiones consecutivas. Pronto fue convocado para disputar el Campeonato Sudamericano Sub-20 con la Canariña, y eso fue a inicios del 2003 y a finales de ese mismo año. También pudo alzar la Copa Sub-20 en los Emiratos Árabes después de imponerse a España en la final, equipo en el que en ese momento jugaba Andrés Iniesta. Todos esos logros lo llevaron a ser deseado por varios clubes europeos, pero fue el Sevilla el que ganó la batalla por su fichaje. En su primera temporada, Dani los ayudó a clasificarse en competiciones europeas y cada vez era más querido por la afición. Los años siguieron pasando y Alves no paraba de conseguir títulos y reconocimientos. Se convirtió en una de las piezas claves del Sevilla durante varias temporadas y alzó copas de la UEFA, del Rey y Supercopas. Luego, en el verano del 2008, sintió que era el momento de cambiar de aires. Entonces fichó por el Barça y se volvió parte del equipo de Guardiola, el mejor de toda la historia del conjunto azulgrana. Su poder defensivo y ofensivo fue vital para esa época dorada y la posición del lateral derecho se volvió completamente suya por las siguientes temporadas. En su tercer año en el club culé ya había alcanzado otros 3 títulos nuevos: la Supercopa de España, la Liga y la Champions. Además, renovó con los culés hasta 2015, firmó otro triplete en su cuarto curso azulgrana y en 2012 fue incluido en el 11 titular FIFA Pro. Sus sueños se estaban cumpliendo, aunque a veces le costaba creer que aquel niño que trabajaba por las madrugadas en una granja podía disfrutar de lujos y sobre todo de vivir de lo que más le apasionaba. En abril del 2014, Alves alcanzó otro reconocimiento, pues se convirtió en el segundo extranjero con más partidos disputados vistiendo la camiseta del Barça. En total, había sellado 293 partidos que lo posicionaron como segundo, ya que el primero era Messi, con 421. Con la selección también realizó varias actuaciones memorables. Por ejemplo, en 2007 ganó la Copa América con Brasil y 2 años después levantó la Copa Confederaciones. El primer mundial en el que participó fue en el 2010, en el que cayeron en cuartos frente a Holanda. Para el de 2014 logró llegar hasta semifinales. El fin de la relación entre Alves y los culés se dio en junio de 2016, cuando el lateral brasileño se despidió tras 8 temporadas increíbles para firmar por la Juventus de Turín hasta el año 2018. Sorpresivamente, Dani no esperó a terminar su contrato y se mudó al Paris Saint-Germain. Se coronó con la Supercopa de Francia en 2017 y el siguiente año levantó la Copa de la Liga de Francia y también se proclamó campeón de la Liga y de la otra Copa de Francia. En 2019 decidió hacer las maletas para regresar a territorio conocido. Por tanto, terminó su relación con los franceses y llegó al Sao Paulo. Alves pensó que era una buena idea, pero terminó completamente decepcionado con la decisión. Durante los últimos meses de 2021, Alves dejó de recibir su salario y empezó a faltar a los entrenamientos del club. Todos sabemos cómo fue la situación post-pandemia en el mundo y lamentablemente varios clubes no pudieron recuperarse tan rápido. La directiva del club paulista no quiso saber nada más de él y por tanto lo despidieron. Sin embargo, la deuda jamás desapareció. Se sabe que el equipo brasileño le sigue debiendo alrededor de 11 millones de reales al jugador. Parecía que el futuro de Alves estaba oscureciéndose, que su carrera iba a terminar de la peor manera posible, pero de nuevo apareció el Barça y le otorgó una oportunidad para reivindicarse. Alves aceptó, a pesar de que la condición era recibir el salario mínimo de la plantilla. Recordemos que para ese momento Dani ya saboreaba sus 38 años y todavía se negaba a colgar las botas. Su segundo paso por el Barça fue bastante corto. Tras 6 meses, el club decidió que ya no había espacio para él en el vestuario, así que terminaron la relación. No obstante, recibió su respectivo homenaje en el Camp Nou por todo lo que aportó al equipo en toda su trayectoria. Sin equipo, pero todavía sin ganas de retirarse, Alves acabó fichando por los Pumas, equipo que lo acabó despidiendo de la peor manera después de todo lo que te he contado al principio del vídeo. En fin, esta es la historia de Dani Alves, un jugador que pasó de ser uno de los jugadores más prometedores de toda la historia y con más títulos del mundo a convertirse en una persona señalada mediáticamente y al final por nada, porque ha sido declarado inocente. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Dani Alves es culpable o no? ¿Crees que ha sido justo todo lo que le ha pasado? Te leo en comentarios y si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça te invito también a conocer el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.